Dios aplastará al opresor. Ese será nuestro mensaje en la palabra de Dios. Dios aplastará al opresor. La lectura bíblica está en el Salmo 72. Y así nos dice versículo 2. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. De esta frase es que sacamos el título para nuestro mensaje: Dios aplastará al opresor. Lo que estaba sucediendo aquí es que David, el rey, estaba dando paso a su hijo Salomón, que iba a iniciar su reinado. Y David está orando a Dios, pidiéndole que su hijo en el reinado pudiera tener una forma de administrar justicia, una forma de llevar adelante los juicios como lo hace Dios. Esa era la petición de David. David sabía muy bien que los opresores son adversarios duros y difíciles, pero David también sabía cómo Dios puede tratar con los opresores. La Biblia es determinante, dice: Dios aplastará al opresor. Aquí en el Salmo 72, pero ahora en los versículos 12 a 14, dice la Biblia: porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres de engaño y de violencia. Redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Todo este texto nos enseña sobre la actividad de un Dios que se opone a la presencia del opresor, un Dios que enfrenta a los opresores. Y entonces necesitamos saber qué es el significado de esta palabra. Cuando hablamos de un opresor, estamos hablando de una persona que domina con autoridad injusta y excesiva. Eso es un opresor, una persona que domina con autoridad injusta y excesiva. Un opresor también podemos decir que se trata de un tirano, se trata de un déspota, de un dictador, de alguien que siempre está abusando de su poder. Un opresor es una persona que hace un uso cruel e ilegítimo de su autoridad. El opresor es alguien que usa la explotación y el chantaje para exhibir sus acciones miserables. Un opresor es un extorsionador, es alguien que daña a otra persona con el objetivo de obtener algún provecho o con el objetivo de sacar alguna ventaja de él. Dios resiste al opresor, Dios enfrenta al opresor, y el Salmo lo dice claramente: Dios aplastará al opresor. El profeta Jeremías escribió acerca de esta clase de gente en el capítulo 21 y en el versículo 12, y dijo estas palabras. Jeremías dijo: así dijo Jehová, y haced de mañana juicio, y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda, y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Dios siempre mantendrá en alto la causa de los pobres. Dios siempre mantendrá en alto la causa de los obreros. Ahora el Señor Jesucristo, Él es también una bandera de los pobres. El Señor Jesucristo también se levanta como una bandera de los obreros. Observe conmigo ahora en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4 y versículo 18. Este pasaje que voy a leer a continuación nos habla del inicio, del comienzo del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Y este fue su primer discurso, este fue su primer sermón. Dice aquí Lucas 4, verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos.
Aquí está el Señor Jesucristo explicando que su ministerio iba a estar enfocado hacia aquella clase de personas que tenían corazones heridos, lastimados. Iba a estar enfocado hacia aquellas personas que iban a tener corazones quebrantados. Él vino para darle vista a los ciegos y dice libertad a los oprimidos, es decir, a la víctima de los opresores. Por eso hemos dicho que el Señor Jesucristo, Él es el abanderado de los pobres y Él es el abanderado de los obreros, y Él está aquí para pararse y dar dura batalla al opresor. En el Salmo 72 que hemos leído, en ese versículo 12 al 14, dice que Dios iba a cuidar al pobre del engaño y que le iba a cuidar acerca de la violencia y que lo iba a rescatar. Ni siquiera una gota de sangre que el pobre y el obrero derramaron, nada de eso iba a pasar desapercibido a los ojos de Dios. Cada gota de sangre que el pobre y el obrero derramen, Dios va a pedir cuenta de los opresores. Ahora los llevo al Antiguo Testamento una vez más, pero al libro de Job. El libro de Job, su nombre quiere decir el perseguido. Eso significa el nombre de Job, el perseguido. Y en este capítulo 29 de su libro dice la palabra de Dios en el versículo 12, dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda yo daba alegría. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Aquí Job se está presentando como que él está ocupando un puesto de honor y un puesto de decisiones, un lugar donde se debía tomar decisiones. Job se está presentando aquí como alguien que está administrando justicia. Él está allí a la puerta de la ciudad para administrar justicia. Él es un magistrado honrado y reverenciado porque es un hombre que delante de su pueblo él cumplía muy bien su oficio de legislador. Y aquí Job dice que él tiene una posición firme en contra del opresor. Él tiene una posición firme en contra del explotador. Él dice que él libraba al pobre que clamaba. Él dice que al huérfano que carecía de ayudador, ahí estaba él. Él ayudaba a aquellas personas minusválidas. Él ayudaba a los no videntes. Dice, él quebraba los colmillos de los poderosos y les arrebataba su presa. En otras palabras, Job no estaba aquí para matarle a las personas, sino para quitarle al opresor su poder maléfico e infundir justicia. Los opresores en la historia, los del presente y los del futuro, siempre los opresores serán una fuente de pánico para los pobres y para los obreros y para la familia. Siempre en la historia humana hubo opresores y los habrá también en el futuro. Los opresores, esta clase de gente la podemos ver en el Nuevo Testamento cuando leemos la carta de Santiago. Allí en el capítulo 5 de Santiago nos encontraremos con los opresores atentando en contra de los labradores, en contra de los campesinos, de aquellos obreros. Observe cómo dice la Biblia, la palabra de Dios, la carta de Santiago en el capítulo 5 y en el versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego, porque habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Aquí están los opresores.
eran estos hombres ricos, explotadores. Y la Biblia le dice, vamos ahora, llorad. Vamos ahora que llegó el tiempo para que ustedes aúllen de dolor. Ustedes que han sido extorsionadores, que han sido explotadores de los obreros. Ahora esas miserias vendrán sobre ustedes y ustedes van a cosechar su siembra. Ese es el mensaje de Dios para los opresores. Es el mensaje de Dios para esos ricos que estaban explotando a los obreros en los campos. Todos sus atropellos y todos sus abusos, todo eso le iba a durar muy poco tiempo, y Dios le está advirtiendo sobre las miserias que iban a venir sobre los opresores. Los opresores, como leímos aquí en el pasaje, ellos no le pagaban a los obreros. Ellos eran dueños de una ambición desmedida y ellos preferían que el oro se llene de moho, de corrosión, de pudredumbre, y no pagarle a los obreros. Ellos no habían querido obedecer la voz del Evangelio, la voz de Jesús, cuando dijo que no había que hacer tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, sino hacer tesoros en los cielos. Pero esta gente, desoyendo el Evangelio y su consejo, ellos estaban aquí acumulando riquezas, explotando a los obreros, no pagándole el jornal, y el moho, la corrección, la podredumbre estaba allí poniéndose sobre el oro que ellos estaban juntando. Dice la palabra de Dios que ese mismo moho iba a testificar en contra de ellos en el juicio. Era el mismo moho lo que iba a poner al desnudo toda esa ambición y esa avaricia desmedida que tenían los opresores. Los opresores, como dice aquí el pasaje, ellos estaban llevando una vida fastuosa, ellos estaban haciendo ahí ostentación de los lujos, y dice que ellos estaban engordando como para el día de matanza. Es decir, que acumulaban y acumulaban riquezas, pero esas serían las que le traerían su propia condenación. Ay, aquí está hablando de la matanza, de un día de juicio, de un día de degüello, y es esa la clase de juicio que Dios le traerá sobre todos los opresores de esta vida. Estos opresores, con sus conductas extorsivas, ellos estaban empujando a los obreros al hambre y los estaban empujando a la muerte, y estaban allí causando graves daños en la familia de los obreros. Pero el clamor, dice la Escritura, el clamor de los obreros llegó a los oídos de Dios, y Dios no se iba a quedar de brazos cruzados. Dios iba a tratar con fuerza contra el opresor. Como dice el Salmo leído, Dios aplastará al opresor. La historia bíblica se repite en todos los tiempos. La historia bíblica se repite con total nitidez en todas las generaciones. En nuestros días, los opresores, los explotadores insensibles son egoístas, y ellos han dado su vida a lo que en el mundo se conoce como el capitalismo salvaje. Muchos de los opresores encontraron su lugar, su espacio en el mundo moderno, en lo que se conoce como el capitalismo salvaje. A los opresores se los ve muchas veces como verdugos en nuestros días. Ellos son fervorosos representantes de los sueldos de hambre. Ellos son los que hacen trabajar a los obreros interminables horas elásticas, y los obreros se quedan sin energía, sin capacidad para la reacción y sin fuerzas para la rebelión. Los explotadores, los opresores, ellos se aprovechan de esas situaciones y lastiman siempre al obrero y lo condenan a la miseria y lo condenan a la pobreza. Pero la Biblia dice, Dios aplastará al opresor. Dios aplastará al opresor. Muchos de los obreros en nuestros días apenas se sostienen con un plato de sopa, con un puñado de arroz y con un pedazo de pan. Ellos trabajan en condiciones muy precarias e insalubres, y los labradores muchas veces en el campo están allí absorbiendo el veneno y una muerte lenta y sufrida por tantos agroquímicos tóxicos que se utilizan. Cuando vemos los labradores, cuando vemos la gente del campo, cada vez le va quedando menos espacio, menos tierra, los lugares se vuelven cada vez más desérticos,
cada vez menos fértiles y cultivables por causa de la gran cantidad de fertilizantes que hay, de herbicidas y todo eso que está dañando la tierra y está dañando la salud de la gente. Pero los opresores, ellos tienen que saber que ese veneno un día también les alcanzará a ellos. Los opresores deben saber que un día todos esos agrotóxicos un día tocarán sus vidas y ellos morirán aún de su propio éxito. Lo que ellos consideran como un avance para sus riquezas, lo que ellos consideran como un gran éxito, ellos morirán como víctima de su propio éxito. Los opresores que están saqueando la naturaleza y hoy se los ve apasionados por la depredación del planeta y ya se avecina su hora, ya vendrán las páginas de dolor para los opresores, porque la Biblia lo dice una y otra vez, Dios aplastará al opresor. Claro que sí, Dios aplastará al opresor. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad. Vamos ricos, opresores, llorad y aullad, dice la Biblia, la palabra de Dios. Es como si hoy nosotros le dijéramos a todos estos opresores, depredadores del planeta, vamos, sigan cortando árboles en exceso, vamos, sigan contaminando las aguas, vamos, sigan envenenando la tierra, vamos, sigan envenenando a la gente. Porque ellos se aprovechan de los trabajadores, porque los trabajadores se han vuelto una mercancía barata que ellos alquilan o contratan por muy poco dinero. Los opresores están por todo el planeta Tierra y el obrero debe saber que él no va a ser bien defendido por un sindicato. El obrero debe saber que él no va a ser bien defendido por un sector de la política. El obrero debe saber que él no va a ser bien defendido por las religiones opulentas. El obrero tiene que aprender a descansar en Dios porque Dios aplastará al opresor. Es esa la enseñanza de la Biblia, es esa la enseñanza de la palabra de Dios. Tampoco los filósofos, los charlatanes refinados que quieren seducir, cautivar a la clase obrera, ellos nunca van a defender al obrero. Esa gente que nunca tuvo un callo en su mano, esa gente que nunca pisó una fábrica, esa gente que no conoce del sudor del sacrificio, ellos no van a poder defender al pobre ni al obrero. Pero Dios, dice la Biblia, Él aplastará al opresor. Yo estoy seguro de que Dios aplastará al opresor y Él hará pedazos el reinado del opresor y sus mezquinos intereses. En el mundo hoy se habla sobre el capitalismo salvaje. También hay algunos que hablan sobre el capitalismo humano, pero todo eso no es más que un maquillaje que usan los grandes opresores que hoy se pasean por el planeta Tierra. El capitalismo salvaje no es el resultado de una alineación de planetas. El capitalismo salvaje no es el resultado de una erupción volcánica. El capitalismo salvaje no es el resultado de un desplazamiento de las capas tectónicas. El capitalismo salvaje en cualquiera de sus formas, es un producto enteramente humano. Pero Dios está en la vereda de enfrente. Dios se opone al opresor. Dios se opone al explotador. Sí, hay muchos dicen, pero nunca vemos ese juicio de Dios llegando sobre los opresores. Para muchos parece ser que el reloj está funcionando de una manera lenta. Hay muchos que piensan que la arena del reloj está mojada y está pesada y se está movilizando con grandes dificultades. Pero pronto ese reloj se derretirá y le llegará la hora a los opresores de enfrentarse con el Dios de los obreros. Y ellos sabrán que Dios aplastará al opresor. Quiero llevarles por un momento al Antiguo Testamento, ahora al libro del Levítico. Levítico, el capítulo 19 y el versículo 13 nos dice así la palabra de Dios. Levítico 19, versículo 13, dice la Biblia: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana.
nada. Cuando sea la hora, cuando el obrero termina su trabajo, él tiene que recibir su paga. Los otros ricos del libro de Santiago escondían el oro, no querían pagar a los obreros. Pero Dios claramente dice, no oprimirás a tu prójimo, no le robarás, no retendrás el salario del jornalero. Tienes que pagarle en el momento justo. Cuando el trabajo se cumple, hay que cumplir también con el salario. Aquí en el Antiguo Testamento, pero en el libro de Deuteronomio, observe cómo dice la Biblia, la palabra de Dios, el libro de Deuteronomio, el capítulo 24, versículo 14. Deuteronomio 24 y el versículo 14, dice así la palabra del Señor. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Como vemos, Dios es firme en su posición, Dios es determinante. Dios dice a los opresores, no oprimirás al jornalero, no oprimirás al pobre, no oprimirás al menesteroso. En otras palabras, está advirtiendo Dios, no te levantes como opresor, no te levantes como mi enemigo, porque Dios aplastará al opresor. Aquí en el libro de Deuteronomio también, pero ahora en el capítulo 15, mire cómo dice la palabra de Dios, Deuteronomio 15, versículo 9, dice la palabra, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendan, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Oh, Dios quiere que realmente haya personas de manos abiertas, de corazón abierto, que extiendan sus manos al necesitado. Dice aquí la Biblia, la palabra de Dios, que no debes tener pensamiento perverso contra tu hermano, contra el obrero, contra el pobre. Dice aquí la palabra de Dios que debes ayudarle a esta persona, porque Dios también te va a ayudar a ti. Dios también va a recompensar tu ayuda. Esa expresión me hace recordar el libro de los Proverbios en la Biblia, cuando en el capítulo 19 y versículo 17 habla que aquel que ayuda al pobre, a Jehová presta. El que ayuda al pobre, a Jehová presta. En otras palabras, cuando usted está extendiendo la mano en ayuda al pobre, al obrero, es como le prestara a Dios. Eso es una garantía total de que Dios va a recompensar sus esfuerzos. Dios va a recompensar lo que usted haga por los necesitados en la tierra. Dice aquí la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón, no cierres tu mano contra tu hermano pobre. Ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan decía que cuando vieras a tu hermano tener necesidad, no cierres contra él tu corazón. Toda la gente que va a las iglesias debe aprender esta verdad, que cuando veas a tu hermano tener necesidad, no cierres contra él tu corazón. No te comportes como un opresor, no te comportes como un explotador. Si eres un cristiano, un hijo de Dios, tienes que tener un buen corazón y aprender a extender tus manos en ayuda del pobre, del menesteroso y de los obreros. Qué lindo que es la palabra de Dios ahora en el libro de los Salmos 41, el Salmo 41, y ya vamos a la parte final de nuestro mensaje. Dice la Biblia, la palabra de Dios en el Salmo 41, versículo 1, las siguientes palabras. Dice, bienaventurado. Esa palabra bienaventurado quiere decir muy dichoso, muy feliz. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo, lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra. No lo entregarás a la voluntad de su enemigo. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad.
Bienaventurado el que piensa en el pobre. Muy feliz aquel que entra en acción para ayudar al pobre, aquel que es víctima de los opresores. Dios aplastará al opresor. Cuando nosotros pensamos en nuestra vida, en los días que vivimos, el diablo es el gran opresor en este mundo. El diablo es el que tiene esa clase de conducta como de déspota, como de dictador. Él es el gran opresor. El diablo está explotando las almas y el diablo las está cautivando. La gente hoy se ha vuelto prisionera de los vicios que el diablo impone. Hoy la gente es esclava del sistema de vida pecaminoso que el diablo impone. Inmoralidad por todos lados, violencia por todos lados, crímenes por todos lados. Hoy se ve gente que es esclava al alcohol, a las drogas, a la idolatría, a tantas clases de cosas que el opresor, el diablo, le obliga. Pero Dios aplastará al opresor. Dios terminará con el poder del diablo y Él liberará a la gente. Y ahora, amigo o amiga que está escuchando la hora bautista, quizás usted ha sido víctima del opresor. No solamente de alguien que le explotó, que le estafó, que abusó de usted en la vida laboral, sino que en la vida espiritual su alma también ha sido abusada. El opresor ha lastimado su alma, ha dañado su vida y hoy usted está sin fuerza, quizás en un estado de depresión, quizás no tiene motivación para vivir, para seguir adelante, quizás realmente siente que la crisis se apoderó de su vida, un gran caos está dominando su familia, el opresor está haciendo estrago. Si eso es parte de su realidad, busque a Dios, porque Dios aplastará al opresor. Dios aplastará al opresor. La Biblia lo dice claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y el verso 32. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesucristo es la verdad. Usted necesita conocer a Cristo. Él es el abanderado de los pobres. Él es el abanderado de los obreros. Cristo es el que va a vencer al diablo. Cristo es el vencedor del opresor. Y dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 36. Que si el Hijo de Dios te libertare, seréis verdaderamente libre. Venga a Cristo, hable con el Señor, pídale perdón por sus pecados, pídale a Cristo que Él venga a su vida y le dé a su alma una salvación y una salvación eterna como es prometida en la Biblia. Venga a Cristo y encontrará el mejor refugio. Y no lo olvide, la Biblia lo afirma una y otra vez. Dios aplastará al opresor. Téngalo a Dios de su lado y tendrá usted gran bendición. Somos la hora bautista. Recuerde que la hora bautista